Un 78% de los agricultores en el país ha sido víctima de algún robo, mientras que un 11% declara haber sufrido violencia al momento de ese delito. Esto según el primer barómetro de robo agrícola elaborado por la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA. Para profundizar en este tema, estamos con su presidente, Antonio Walker. Gracias por acompañarnos, Antonio. ¿Qué tal? Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Primero, ¿por qué realizar este barómetro? Es el primero que se está desarrollando la SNA. Me imagino que también ya empezar a comparar mes a mes, trimestre por trimestre. ¿Cómo va a ser también la metodología? Sí, estamos haciendo este trabajo. La palabra barómetro suena un poco rara. Es una encuesta, ¿no? ¿Y por qué estamos haciendo esta encuesta? Dado a la inseguridad rural que estamos viviendo en el país, tenemos 263 comunas rurales en Chile y estamos viviendo una inseguridad rural importante y no tenemos estadística. ¿Y por qué no tenemos estadística? Porque no hacemos las denuncias. ¿Y por qué no hacemos las denuncias? Porque hay mucha impunidad. ¿Y por qué hay mucha impunidad? Porque hay una ley para lugares habitados, ¿no? Sectores urbanos, y para lugares no habitados, sectores rurales, ¿no? Entonces, lo que hicimos es una encuesta para ver y tomarle el pulso a lo que está ocurriendo en sectores rurales con algún grado de información más fidedigna, dado a que los agricultores y gente de los sectores rurales en general no hace las denuncias porque es engorroso hacer una denuncia. De hecho, el barómetro muestra un dato que es bien preocupante. 67% cree que hacer una denuncia no va a tener efectos positivos. Correcto. 67%. 67% de la gente como que baja los brazos, pierde la esperanza. ¿Para qué, digo? Y dice, ¿para qué voy a hacer la denuncia si hay mucha impunidad, ¿no? Y por eso, como Sociedad Nacional de Agricultura, vamos a lanzar un manual de cómo hacer la denuncia en forma rápida, eficaz, ¿no? En un proceso simple. Si hoy día ustedes se meten a la página de la Fiscalía a hacer la denuncia, es muy engorroso y muchas veces el sistema no funciona, ¿no? Entonces, ocurrió lo mismo, Nicolás, con el llamado, ¿no es cierto?, de este brutal asesinato de Carolina Calleja, cuando llama al teléfono 133 y se demora en la comuna de Granero más de 1 hora y media de llegar Carabinero al lugar de los hechos, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Y en ese ánimo estamos, hoy día bien impresionante, cuando declara casi un 80% de los agricultores que ha sido víctima de un asalto o un robo con violencia, ¿no? Y también... Claro, un robo y el 11% declara haber sufrido violencia porque de hecho estaba revisando los datos del barómetro y cerca del pasado 65% de hecho es de insumos agrícolas. Es decir, pudo haber eventualmente enfrentamiento o no con alguna persona, ya sea bodega o no. O en algunos casos, me imagino, y he escuchado tantas historias, ya como que se deja que se dé nomás, porque puede ser peligroso, porque en la noche, en el sector rural, Boca de Lobo, es súper peligroso. Es aún más peligroso. No quiero decir que en el sector urbano sea menos, pero de todas maneras hay ciertas particularidades. Es muy peligroso porque los sectores rurales están muy despoblados, ¿no? No existen los condominios como existen en la gran ciudad. Existen casas de campo muy aisladas, existen caseríos, existen villorrios, existen pueblitos sin ninguna defensa, sin ninguna tecnología, ¿no? En Santiago o en las grandes ciudades vemos que tenemos cámaras, que tenemos, ¿no es cierto?, protecciones contra los robos de delincuentes. El sector rural es una realidad totalmente distinta desde el punto de vista habitacional y la encuesta habla ahí que el principal robo es insumos, que son muy caros, lo segundo, todos los sistemas eléctricos, en tercer lugar, todas las maquinarias, pero esto partió con eso, pero hoy día estamos hablando de homicidios, ¿no? Y estamos hablando de temas penales mayores, y por eso estamos preocupados, por eso hacemos la encuesta, y por eso... ¿A cuánto se encuesta, Antonio, todo esto? Se encuestaron a 1.092 agricultores y el Servicio de Impuestos Internos tiene registrados 76.000 agricultores. Si estos los trasladamos a 76.000 agricultores, podríamos estar hablando aquí de 380 millones de dólares en robos en 12 meses. ¿No? Esa es la estimación que se hace. Esa es la estimación que hacemos. Si traslapamos esto, ¿no es cierto?, a 76.000 agricultores. Es una encuesta que se hace en todo Chile, que se hace a pequeños, medianos y grandes agricultores. Eso pensando que los 76.000 agricultores han sido víctimas de un robo. Pero poniéndonos en la vara más alta, digamos, en términos de cuánto podrían ser las pérdidas. Pero mira, lo importante, Nicolás, es
la vivencia más personal que tenemos todos los que vivimos en sectores rurales. Yo creo que no hay a ningún agricultor que yo he visitado este año que me diga que no le han entrado a robar, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Porque tenemos buenas noticias en la macrozona sur. Este plan de excepción constitucional, más la dotación de carabineros, de PDI, más esta alianza público-privada que se ha hecho entre el gobernador, delegado presidencial, gremios, ha dado resultados en la macrozona sur. Hoy día tenemos un 60% menos de violencia en la macrozona sur. ¿Por qué? Porque hubo un plan de acción frente a un problema mayor, ¿no es cierto? Pero uno diría, Antonio, y entendiendo también el punto, porque están los militares hace correcto. Sí. Casi más de 2 años. Exacto. En las calles pero o en el punto que quiero hacer, Nicolás... Sin desmerecer el otro trabajo que se hace, pero correcto. hay un estado de excepción constitucional que se ha alargado bastante. Exacto. El punto que quiero, el punto que quiero hacer es que la dotación de carabineros, de PDI, se ha ido a las grandes ciudades por un lado y a la macrozona sur, además de las Fuerzas Armadas que han hecho un trabajo importante. Aparte, los sectores rurales también han tenido cambios con respecto a décadas anteriores, digamos, desde quienes están en ya sea por la migración o por la migración, no solamente digo en términos de extranjeros, sino también de personas que desde las ciudades van a los campos. Lógico. Y bueno, la parcelación. Y eso es muy claro después de la pandemia, sí, ¿no? Cuando empezamos con el trabajo telemático, ¿no es cierto? Hay mucha gente que se fue a vivir a los sectores rurales para mejorar su calidad de vida. O también por las parcelaciones que se han dado en también, más de 10 años, buscando una mejor calidad de vida, buscando paz, sí, buscando tranquilidad, buscando una forma de vida más tranquila, dado que tenemos una conectividad que podemos trabajar desde la casa. Pero mucha gente que se fue buscando esa tranquilidad hoy día se encuentra muy desprotegido y con una inseguridad muy importante. Y ese es el punto que hemos tratado de visibilizar como Sociedad Nacional de Agricultura y el tema, estamos hablando de un tema mayor porque esto que es parte con robos espontáneos se traducen finalmente en homicidios, tanto de 2 agricultores en Malleco, un agricultor en Casablanca, otro agricultor en Colchagua, el brutal asesinato que vivió Rodrigo y Carolina en la comuna de Granero este año. Y estamos frente a un tema importante, ¿no? Eso, y en este punto, y la visión que tiene la SNA con estos datos, con este barómetro que estamos comentando, Antonio Walker, también explica lo que fue esta declaración la semana pasada tras el asesinato de este matrimonio en Graneros, de la declaración que hizo la CPC. La SNA forma parte también de la Sociedad de Producción y el Comercio, donde se hizo una crítica bien profunda y bien potente, digamos, al Estado, entendiendo al gobierno como representante del Estado en términos de que se está fallando a la ciudadanía con la situación de inseguridad. Lo remiten también a esto, ¿no? Sí, yo entiendo, o sea, se hace una declaración las 6 ramas, sí, constatando un hecho que es muy real, ¿no? Que Chile tiene 2 problemas, ¿no? O tiene 2 grandes desafíos, pongámoslo en positivo. Uno es el crecimiento económico y otro es la seguridad del país. Y la crítica que hace la CPC, ¿no es cierto?, es al país, hace una crítica al Estado de Chile, donde está el Poder Ejecutivo, donde está el Poder Legislativo, donde está el Poder Judicial, donde está el Ministerio Público. No solamente al gobierno. No, y por cierto que el Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad importante porque es, en definitiva, el que tiene que entregarle al país orden ¿Y cuál es la responsabilidad? Sí, ¿cuál es la responsabilidad del sector privado? Tomo lo que fueron las declaraciones de gente del gobierno, por ejemplo, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Laristao, ahí justamente donde está sentado. Bueno, yo quiero decir que esa declaración de que miramos de la galería lo que ocurre es totalmente contraria a la vida del agricultor. Si hay alguien que tiene los pies en la tierra, es el agricultor, que se levanta muy temprano, que se acuesta muy tarde, ¿no es cierto?, que trabaja con más de 1 millón de personas en el sector rural, invirtiendo, arriesgando, produciendo, y la agricultura ha batido un hito muy importante este año. Llegó a exportar 13.500 millones de dólares, ¿no? Somos el segundo sector exportador de Chile en conjunto con el sector silvoagropecuario, ¿no? Entonces yo creo que parte del gobierno no entendió
el punto. Ya. El punto es cómo abordamos este tema como país, cómo abordamos este tema como Estado de Chile, sin hacer un punto político, porque al gobierno que viene también le va a tocar una situación similar. Pero por cierto que el Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad. A mí me tocó, ¿no es cierto?, trabajar 3 años en el Ministerio de Agricultura, Sí, claro. en un gobierno, ¿no? Y sabemos lo difícil que es combatir el narcotráfico, la delincuencia y las bandas de crimen organizado. Pero esto tenemos que mirarlo desde muy alto, ¿no? Desde las altas cumbres. Y decir, aquí estamos con un tema muy serio, ¿no? Que las comunas rurales están en tierra de nadie. Hay una inseguridad que no la habíamos visto anteriormente, y la invitación, ¿no es cierto?, al Estado de Chile, ¿no?, y al mundo privado también, y hoy día los alcaldes, ¿no es cierto?, salen con muchas declaraciones, y también al gobierno comunal, hacernos cargo de un tema muy serio, ¿no? Antonio, sobre eso último, ¿le molestó a usted la declaración que hacían desde la redacción de La Tercera el ministro Valenzuela, ministro de Agricultura? La voy a citar para quienes no la saben. Aquí dejémonos de llorar. Las municipalidades tienen más plata porque con el royalty minero le metimos plata a los municipios rurales en términos de la situación de seguridad. Sí. Hay algunos, de hecho, la UDI pide la renuncia del Sí. ministro Valenzuela ante la falta de empatía y poca realidad, Sí. dicen. Yo quiero decir que ¿Está de como acuerdo? Sociedad Nacional de Agricultura hemos tenido muy buena relación con el Ministerio de Agricultura. No entiendo esta declaración del ministro de Agricultura, porque lo que ocurre aquí, ¿quién más que el alcalde de una comuna rural quiere cuidar a sus vecinos? Pero no tiene ni las facultades ni los recursos para hacerse Él dice cargo. que los recursos los tiene. No los tiene, porque si uno divide el royalty minero en las comunas rurales, el monto asignado son más o menos 190 millones de pesos. Con eso no vamos a controlar el narcotráfico, la delincuencia ni las bandas de crimen organizado. Por eso me gusta mucho el proyecto de ley de seguridad municipal. Que de hecho ingresó el día de hoy al Senado. Correcto. Entonces, El ley de seguridad, perdón, de seguridad municipal, decía usted. De seguridad municipal. No, yo le iba a preguntar por el de seguridad rural y producción sí, agropecuaria, no, pero lo que pasa mandamos es que, mira, Nicolás, hay dos, a mí me gusta haber visibilizado el tema. Como Sociedad Nacional de Agricultura lo estamos visibilizando hace más de un año, ¿no? Entonces, que se hayan juntado alcaldes de distintas tendencias políticas Muy con el transversal. ministro del Interior para sacar adelante el proyecto de seguridad municipal. Pero imagino que no todos los municipios rurales tienen guardias municipales. No, no tienen. No tiene. Entonces, por eso tenemos que darle mayores facultades a los patrulleros de los municipios, como ellos piden, y también tenemos que darle mayores recursos. Porque ¿quién mejor que el alcalde conoce la realidad de su comuna? ¿No? Entonces, cuando hablamos de abordar este tema como un tema de Estado, estamos hablando de eso, de también darle mayores O sea, facultades. el ministro de Venezuela se equivoca, dice usted. Yo no entendí la declaración del ministro Valenzuela. Porque como dice, usted ha tenido muchísima relación, Mucha relación. lleva desde el inicio del gobierno, Sí, digamos. sí, y nosotros nos hemos puesto a disposición del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura tiene 12 servicios. Nosotros decimos en la Sociedad Nacional de Agricultura que hemos sido el 13º servicio, Ya. porque creemos que hemos tenido un espíritu de colaboración muy grande, como debe ser, ¿no es cierto?, respecto de un gremio tan vinculado al sector agrícola como es la Sociedad Nacional de Agricultura. Pero ¿Da para pedirle la renuncia, no? Como lo dice la UDI. no, yo no quiero entrar en esta polémica con el ministro de Agricultura, porque el tema central aquí es la seguridad rural. El tema central aquí es que asesinaron brutalmente a un matrimonio de agricultores en Granero hace una semana. Y eso no puede ser, ¿no es cierto? Y estamos viviendo un ambiente de inseguridad que no puede ser. Entonces, elevémonos, dejemos la trinchera política, tratemos el tema de seguridad rural como un tema de Estado, como un tema país, con lo que nosotros aspiramos y pedimos, un gran acuerdo político, ¿no?, de los distintos actores para tener proyectos de ley, ¿no es cierto?, que le entreguen mayores herramientas a Carabineros, a PDI, a los alcaldes en este caso, y abordemos el tema práctico, ¿no? Vamos a las medidas, y perdón que lo interrumpa, pero hoy ingresó al Senado el proyecto de ley de seguridad rural y producción agropecuaria, que es parte también del fast track legislativo. Es endurecimiento de penas, mejorar la protección de zonas rurales, productoras agrícolas, transportistas, hay agravantes, no agravantes, digamos, por ejemplo, más sanciones si el delito ocurre de noche, lo que comentaba ya al principio. Obviamente el delito en zona urbana de noche también súper recriminable y súper peligroso, pero cuando está uno en una hectárea o en una bodega... Solo.
Boca de Lobo. Solo Boca de Lobo. Por ejemplo, mayor protección del agro, se amplía el concepto de delito, incluyendo el robo de maquinaria y bienes agropecuarios, Sí. lo que estaba viendo Sí. en la encuesta, y sanciones más severas. ¿Qué le opina usted? Bueno, Me imagino que ha conversado este tema. Sí, bueno, un senador muy cercano, ¿no es cierto? Es parte de estos 11 senadores que transversalmente presentan este proyecto de ley, lo van a conversar con el fiscal nacional ayer, Ángel Valencia, donde él hace sus aportes también. Y yo quiero agradecerle en nombre de la Sociedad Nacional de Agricultura a los senadores que transversalmente se unen para aumentar las penas cometidas en lugares no habitados. ¿Son muy ¿no? bajas hoy esas penas, perdón? Son muy bajas. Ya. ¿No? Los mismos fiscales nos dicen las penas ocurridas en lugares no habitados son muy bajas. Entonces, efectos de esta última semana. Uno, los senadores de Chile, de distintos partidos políticos, presentan un proyecto de ley que es muy parecido, Nicolás, al robo maderas. En el fondo es llevar el proyecto del robo madera a maquinaria, productos agrícolas, insumos, etcétera, ¿no es cierto? Para aumentar las penas y para que los fiscales y el Ministerio Público y el Poder Judicial tenga más herramientas. Y también creo que lo que hablamos hoy día con la MUR, con Cristian González, ¿no es cierto? Cómo se están de las asociaciones de municipalidades rurales, rurales, que son 263. Sí. Cómo se están organizando porque ellos quieren tener un rol protagónico en el cuidado de sus vecinos, ¿no? Estamos hablando de eso. ¿Y quién mejor que el alcalde lo sabe? Entonces, creo que ya hay un efecto positivo. Y lo que yo le quiero decir a la autoridad, ¿no? Objetivemos el tema, veamos cuál es la realidad. Sabemos que no hay estadística, ¿no? Construyamos la estadística primero, porque de acuerdo a la estadística se asigna la dotación de carabineros y de PDI, ¿no? Y reconozcamos que, dado a que nos tiene muy ocupados los sectores urbanos, yo solamente decir, Santiago no es Chile, también existe el mundo rural, ¿no? Y pensando en el campo, perdona, pensando en el campo y dado lo último que usted dice, me pongo a pensar yo, digamos, y claro, la estadística finalmente va sustentando y actualizando en su medida planes que va llevando a cabo la autoridad. Por ejemplo, el Plan Calle Sin Violencia. Correcto. Yo no tengo el dato acá, pero yo no sé si el Plan Calle Sin Violencia está considerando comunas rurales también. No lo sé. Entiendo que no. Bueno, Sí, está concentrado en la región metropolitana lo por que sí sé, Nicolás, es que las bandas de crimen organizado, viendo que hay una desprotección, es que se van moviendo. Viendo que hay una desprotección en comunas rurales, se va a vivir allá y va a actuar allá. Y así es como han crecido las plantaciones de marihuana, por ejemplo, cómo ha llegado la droga al campo y cómo han llegado todos estos hechos delictuales que no lo habíamos visto anteriormente. Ahora, esto desde el proyecto que estábamos comentando, estamos en época electoral, Antonio. ¿Qué espera usted también de las candidaturas presidenciales? Podemos hablar también de las parlamentarias, evidentemente, pero desde las candidaturas, porque ya en términos de seguridad se están dando varias propuestas o varios temas. Salió pena de muerte, el armar a las personas. Se dice siempre, y no quiero hacer ningún estigma, digamos, pero que el uso de armas debidamente inscrita y a modo de seguridad, si es necesario, en el campo hace muchos años que ha sido un tema, digamos. Así es. Un tema que existe, Bueno, o sea, que ¿para qué vamos a inventar la rueda acá? Nosotros queremos pasar de la queja a la propuesta. ¿Ya? Nosotros el 26 de marzo, en la Sociedad Nacional de Agricultura, están convocados los 50 gremios que nos representan a lo largo de todo Chile para hacer una propuesta presidencial con un programa agrícola. Queremos presentar un programa agrícola para todos los candidatos presidenciales. Se los vamos a ir a entregar esta propuesta y el tema número 1 va a ser seguridad rural, ¿no? Porque es lo primero. No el único, pero el primero. El tema número 1, obvio. ¿no? Porque esto realmente nos angustia, lo que está aquí ocurriendo. Y queremos pasar a una propuesta donde vamos a ir a entregarle este programa agrícola a todos los candidatos presidenciales y en octubre, cuando hacemos la NAGRO, ¿no? A puertas de la elección presidencial, vamos a convidar a todos los candidatos presidenciales a exponer su programa agrícola. Sí. Y por cierto, que la seguridad rural va a tener una cabida muy importante, ¿no es cierto?, en las propuestas que hagan estos candidatos presidenciales. Yo creo, Nicolás, que tenemos mucho que hacer.
Santiago no es Chile, existe el mundo rural, un 30% de Chile vive en las comunas rurales, ¿no? Y tiene una realidad totalmente distinta a los sectores urbanos, y lo que esperamos es que los candidatos presidenciales hagan propuestas concretas, eficaces, ¿no? Los proyectos de ley se pueden demorar 4 años. Sí, claro. ¿No? Entonces necesitamos ir más por el lado administrativo, poder ir por el lado normativo y actuar, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, y creo que este año que vamos a tener elecciones, tanto de parlamentarios como candidatos presidenciales, es un muy buen momento para tener este debate con altura de miras. Y el campo no para. Y el campo... Como usted siempre decía, ministro, bueno, lo sigue diciendo. Sí, el campo no para, y la verdad es que estamos en la mesa de los chilenos 3 veces al día, pase lo que pase, en pandemia, sí, claro, en estallido social, y de ahí sale el dicho, el campo no para, a Chile y a los chilenos no le van a faltar alimentos. Antonio Walker, presidente de la SNA, gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias, Nico. Que esté muy bien.